La declaración de Randolph Carter. Lo repito, señores, sus investigaciones son inútiles. Enciérrenme para siempre, si así lo quieren. Elijan entre la cárcel o la ejecución. Si necesitan una víctima para conformar la ficción que ustedes llaman justicia, pero no puedo agregar más a lo que ya he dicho. Todo lo que recuerdo lo he contado con la mayor sinceridad. Nada he falseado ni ocultado, y si algo resulta poco claro, se debe a la negra confusión que oscurece mi espíritu y a los dudosos horrores que han generado en mí. Lo repito, no sé qué ha sido de Harley Warren. Creo, sin embargo, y casi lo espero, que disfruta de la paz del pleno olvido, si es que dicha semejante existe en algún lugar. Es cierto que durante 5 años he sido su más íntimo amigo y que he colaborado parcialmente en sus terribles investigaciones sobre lo desconocido. No niego, aunque mi memoria es incierta y confusa, que su testigo puede habernos visto juntos a las 11:30 de aquella espantosa noche, cerca de la barrera de Gainesville, camino del pantano de Great Cypress. Incluso puedo agregar que íbamos provistos de linternas y azadas y de un curioso rollo de alambre unido a ciertos instrumentos, ya que todos esos elementos han desempeñado su cometido en esa única escena que permanece grabada de manera indeleble en mi trastornada memoria. Pero tengo que insistir en que, de lo sucedido a continuación y de la razón principal por la cual me encontraron solo y en un estado de completa obsesión, no sé más que lo que he repetido tantísimas veces. Ustedes me dicen que no hay nada en el pantano ni en sus alrededores que pudiera servir de escenario a tan tremendo episodio. Yo les digo que no sé más que lo que vi. Ya fuera visión o pesadilla, fervientemente deseo que así sea. Es todo cuanto recuerdo de aquella horrible hora que viví después de haber dejado atrás el mundo de los hombres. Pero, ¿por qué no regresó Harley Warren? ¿Es cosa solo de él, o su sombra, o cierta criatura que no me es posible describir? Podría contar. Como dije antes, yo estaba perfectamente enterado de los singulares estudios de Harley Warren y hasta cierto punto había participado de ellos, de su inmensa colección de libros extraños sobre temas prohibidos. He leído todos aquellos que están escritos en las lenguas que yo domino, pero son pocos en comparación con los que están en lenguas que desconozco. La mayoría me parece que están en árabe, y el libro infernal que provocó el desenlace, libro que él se llevó consigo de este mundo, estaba escrito en caracteres que jamás he visto en otra parte. Warren no me dijo nunca de qué trataba exactamente. En cuanto al tema de nuestros estudios, ¿debo decir nuevamente que ya no recuerdo nada con exactitud? Y me parece providencial que así sea, porque se trataba de cosas terribles a las que yo me dedicaba más por morbosa fascinación que por verdadero interés. Warren me dominó siempre y a veces llegué a tenerle miedo. Recuerdo cómo me estremecí una noche antes de que sucediera aquello, al contemplar la expresión que tomó su rostro mientras me explicaba con todo detalle por qué a su juicio ciertos cadáveres no se descomponían jamás, sino que se conservan carnosos y frescos en sus tumbas durante miles de años. Pero ahora ya no le tengo miedo a Warren, porque creo que ha conocido horrores que superan mi imaginación. Ahora tengo miedo por él. Confieso una vez más que no recuerdo bien cuál era aquella noche nuestro propósito. Desde luego se trataba de algo relacionado con el libro que Warren llevaba consigo, con ese viejo libro de caracteres indescifrables que se había traído de la India un mes antes. Pero juro que no sé qué es lo que esperábamos encontrar.
El testigo dice que nos vio a las 11:30 por la barrera de Guysville, en dirección al pantano del Great Cypress. Probablemente sea verdad, pero no lo recuerdo con claridad. Lo que se me ha quedado grabado en el alma en una sola escena, y puede que ocurriera mucho después de la medianoche, porque recuerdo que la luna creciente estaba ya muy alta en el cielo vaporoso. Todo ocurrió en un cementerio antiguo, tan antiguo que me estremecí ante los innumerables vestigios de edades olvidadas. El cementerio se encuentra en una hondanada húmeda y profunda, cubierta de espesa maleza, de musgo, de hierbas extrañas con tallo rastrero, en donde reinaba una vaga fetidez, y que mi ociosa imaginación asoció de manera absurda con la idea de rocas corrompidas. Por todas partes se veían signos de abandono y desolación. Me sentía como obsesionado por la impresión de que Warren y yo éramos los primeros seres vivos que interrumpíamos un mortal silencio de siglos. Por encima de la cresta del valle, en un pálido cuarto creciente, asomó la luna entre fétidos vapores que parecían emanar de ignoradas catacumbas. Y bajo sus rayos vacilantes y tenues, pude distinguir un inquietante panorama de antiguas lápidas, urnas, cenotafios y fachadas de mausoleos. Todo estaba desmoronado, cubierto de musgo, ennegrecido por la humedad, medio oculto en el espesor exuberante de una vegetación malsana. La primera impresión vívida que tuve de mi propia presencia en esta terrible necrópolis fue el momento en que me detuve con Warren ante un sepulcro medio hundido, casi tapado por la tierra y la maleza, y dejamos caer al suelo unos bultos que al parecer habían llevado. Entonces me di cuenta de que traía conmigo una linterna eléctrica y 2 azadas, mientras que mi compañero iba provisto de otra linterna y de un equipo telefónico portátil. No pronunciamos una sola palabra. Al parecer sabíamos perfectamente dónde estábamos y cuál era nuestra misión allí. Sin demora, tomamos nuestras azadas y empezamos a quitar hierbas, matas y tierra de aquella tumba de aspecto inmemorial. Después de descubrir la totalidad de su superficie, que consistía en 3 grandes losas de granito, retrocedimos unos pasos para examinarla. Warren pareció hacer ciertos cálculos mentales. Luego regresó al sepulcro y, empleando su azada como palanca, trató de levantar la losa inmediata a unas ruinas de piedra, quizá los restos de un monumento de días olvidados. No lo consiguió y me hizo seña para que lo ayudara. Finalmente, aflojamos la piedra entre los dos y la desplazamos hacia un lado. La losa corrida dejó al descubierto una negra abertura, de la que brotó un hedor tan nauseabundo que retrocedimos horrorizados. Sin embargo, poco después, nos acercamos nuevamente a aquella cavidad y comprobamos que las exhalaciones eran menos insoportables. Nuestras linternas revelaron el nacimiento de una escalera de piedra, sobre cuyos peldaños goteaba una especie de líquido inmundo nacido de las entrañas de la tierra y cuyos húmedos muros estaban incrustados de salitre. Y ahora viene a mi memoria por primera vez las palabras que Warren me dirigió con su melodiosa voz de tenor y sin alterarse ante el amenazante escenario que nos rodeaba. Lamento tener que pedirte que esperes afuera. Sería un crimen permitir que baje a este lugar una persona tan nerviosa como tú. No puedes imaginar, ni siquiera por lo que has leído y por lo que te he contado, las cosas que voy a tener que ver y las que voy a tener que hacer. Es un trabajo diabólico, Carter, y dudo que alguien que no tenga los nervios de acero pueda afrontarlo y regresar luego a la superficie en su sano juicio. No te ofendas, que bien sabe el cielo lo que me gustaría tenerte a mi lado.
Pero, en cierto sentido, la responsabilidad es mía, y no podría llevar una persona tan nerviosa como tú a una muerte probable o a la locura. Te digo que no te puedes figurar lo que hay ahí, pero te doy mi palabra de mantenerte al corriente por el teléfono de todo lo que suceda. Tengo aquí cable suficiente para llegar al centro de la Tierra y volver. Todavía viven en mi memoria aquellas palabras desapasionadas y puedo recordar que hice varias objeciones. Creo que yo tenía muchos deseos de acompañar a mi amigo a aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mantuvo inflexible en su negativa. Incluso amenazó con abandonar la expedición si yo seguía insistiendo, amenaza más que eficaz, ya que solo él poseía la clave del asunto. Todavía recuerdo esos momentos, aunque ahora no sepa qué es lo que buscábamos. Después de haber conseguido que yo aceptara de mala gana sus propósitos, Warren tomó el carrete de cable y ajustó los aparatos. A una señal suya, tomé uno de los teléfonos y me senté sobre la lápida añosa y estropeada que había junto a la abertura recién descubierta. Luego me estrechó la mano, cargó el rollo de cable y desapareció en el interior de aquel osario indescriptible. Durante un minuto seguí viendo el resplandor de su linterna y oyendo el chirrido que ocasionaba el cable a medida que se iba soltando. Pero de pronto, la luz desapareció como si mi compañero hubiera doblado un recodo de la escalera, y casi al mismo tiempo el chirrido dejó de oírse. Me quedé solo, pero estaba en comunicación con las desconocidas profundidades por medio de aquellos cables milagrosos cuya superficie aislante parecía verdosa bajo el apagado resplandor de la luna creciente. En el silencio enigmático de aquella necrópolis blanca y vacía, mi imaginación empezó a concebir las fantasías más horripilantes y las ilusiones más espantosas, en tanto que las tumbas y los extraños monolitos adquirían por momentos una horrenda intencionalidad. En los repliegues más tenebrosos del valle plagado de repugnante vegetación, creí ver unas sombras sin forma que parecían moverse sigilosamente como en una blasfema procesión ceremonial y ocultarse en las tumbas corrompidas de la colina. Ni el resplandor blancuzco de la luna lograba disolver esas sombras huidizas. Yo consultaba constantemente el reloj a la luz de la linterna y escuchaba con febril ansiedad por el receptor del teléfono, pero estuve más de un cuarto de hora sin escuchar nada. Luego sonó un clic en el aparato y llamé a mi amigo con voz quebrada. A pesar de lo excitado que me sentía, no estaba preparado para escuchar las palabras que me llegaron de aquella tumba, pronunciadas con la voz más desgarrada y temblorosa que jamás le escuchará a Harley Warren. Él, que con tanta serenidad había bajado poco antes, me hablaba ahora desde las profundidades con un murmullo trémulo, más siniestro que el más desesperado alarido. «Dios, si pudieras ver lo que estoy viendo». No pude contestar. Mudo, solo podía esperar. Luego volví a escuchar sus frenéticas palabras. «Carter, es terrible, monstruoso, increíble». Esta vez no me faltó la voz y derramé por el transmisor un mar de preguntas excitadas. Aterrado, seguí repitiendo: «Warren, ¿qué es? ¿Qué es?». Otra vez me llegó la voz de mi amigo ronca por causa del miedo, teñida ahora de desesperación. «No te lo puedo decir, Carter. Es algo que no se puede imaginar. No me atrevo a contártelo. Ningún hombre podría contemplarlo y seguir con vida. Dios mío, jamás imaginé cosa semejante».
De nuevo se hizo el silencio, interrumpido por mi torrente de preguntas atropelladas. Después volví a oír la voz de Warren, rota ya por el más incómodo terror. «Carter, por el amor de Dios, vuelve a colocar la losa y escapa. Escapa de aquí si puedes. Déjalo todo y huye. Esta es tu única oportunidad. Hazlo así y no preguntes nada». Lo oí, pero solo fui capaz de repetir una vez más mis frenéticas preguntas. Estaba rodeado de tumbas, de oscuridad, de sombras, y allá abajo se ocultaba una amenaza que sobrepasa los límites de la imaginación humana. Pero mi amigo se hallaba ante un peligro mayor que yo, y en medio de mi terror me sentí ofendido de que pudiera considerarme capaz de abandonarlo en semejantes circunstancias. Un nuevo clic y después una pausa. Se oyó el grito lastimero de Warren. «¡Corre! Por el amor de Dios, coloca la losa y zumba, Carter». Aquella expresión infantil que acababa de utilizar mi compañero, terriblemente asustado, me devolvió el uso de mis facultades mentales. Tomé una determinación y le grité: «Warren, ánimo, voy para abajo». Pero en ese ofrecimiento me contestó con un grito de extrema locura: «¡No! Tú no puedes entenderlo. Es demasiado tarde y la culpa es mía. Corre la losa otra vez y huye. Ni tú ni nadie puede hacer nada ya». La inflexión de su voz había cambiado otra vez. Había adquirido un matiz más suave, como de una desesperada resignación. Sin embargo, percibí en ella una honda ansiedad por mí. «¡Rápido! ¡Antes de que sea demasiado tarde!». Traté de no hacerle caso. Intenté vencer la parálisis que me retenía y cumplir con mi palabra de bajar en su ayuda. Pero las palabras que murmuró a continuación me encontraron aún inmovilizado, encadenado por mi tremendo horror. «Carter, huye. Es inútil. Debes irte. Mejor uno solo que los dos. La losa». Un silencio, otro clic y luego la débil voz de Warren. «Ya casi ha terminado todo. No me hagas esto más penoso todavía. Tapa esta escalera infernal y salva tu vida. Estás perdiendo el tiempo. Adiós, Carter. Nunca te volveré a ver». Aquí, el susurro de Warren se dilató en un grito, y el grito se fue convirtiendo gradualmente en un alarido preñado de todo el horror del mundo. «Malditas sean estas criaturas infernales. Son legiones. Dios mío, huye, 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 huye». Después de eso, se hizo un silencio. No sé durante cuánto tiempo estuve allí sentado, sumido en un negro estupor, murmurando, mordiendo palabras, llamando, gritando en el teléfono, una y otra vez durante una eternidad. Susurré, llamé, grité, chillé. «Warren, Warren, contéstame, ¿estás ahí?». Fue entonces cuando llegó hasta mí el más absoluto horror, lo increíble, lo imposible, lo abominable. He dicho que me había parecido una eternidad el tiempo transcurrido desde que oyera por última vez la desgarrada advertencia de Warren, y que durante ese tiempo solo mis propios gritos habían roto el espantoso silencio. Pero luego de un rato, sonó un nuevo clic en el receptor, y pegué el oído para escuchar. Llamé de nuevo. «Warren, ¿estás ahí?». Y en respuesta, oí lo que ha provocado estas tinieblas en mi espíritu. Ignoro por completo a qué criatura pertenecía aquella voz, y tampoco puedo describirla con detalle, puesto que las primeras palabras me dejaron sin conocimiento y provocaron una laguna en mi memoria,
que dura hasta el momento en que desperté en el hospital. Vagamente puedo decir que la voz era profunda, hueca, gelatinosa, lejana, sobrenatural, inhumana, espectral. Pero esto no da idea de aquella voz. Esto es el final de mi experiencia y aquí termina mi relato. Oí la voz y ya no me enteré de nada más. La escuché allí sentado, petrificado en aquel cementerio desconocido de la honda nada, rodeado de lápidas leprosas y tumbas desmoronadas. Allí, en medio de una vegetación putrefacta y vapores corrompidos, oí claramente la voz que brotó de las recónditas profundidades de aquel impuro sepulcro abierto, mientras a mi alrededor seguía danzando sin forma unas sombras necrófagas bajo la luna menguante. Y esto fue lo que dijo: loco, Warren ya está muerto.